Bueno, pues un webinar más de Invertir en 2020 desde MD Investment Capital. Como ya expliqué en otros webinars, a lo largo del inicio del 2020 íbamos a lanzar toda una serie de vídeos en los cuales hablaríamos de cómo invertir en diferentes activos. Y hoy quiero hablarte de las startups y de los negocios online, algo que ya he comentado en los informes trimestrales de MD Investment Capital. Bueno, mi nombre es Miguel Fiera y soy presidente y director de inversiones de MD Investment Capital y, como es habitual, pues bueno, estoy aquí contigo para en este webinar hablarte de un tipo de activo, un tipo de inversión que igual no conoces, igual no comprendes muy bien, igual has escuchado, pero pues bueno, quieres saber más y realmente quieres saber si realmente es algo rentable y si realmente pues puede interesarte. Bueno, lo primero, como había dicho en el último informe trimestral del 2019, en España hay bastante movimiento a nivel de startup. Hay fondos extranjeros, ahí tienes en el color azul claro, todos los fondos que están invirtiendo en proyectos conocidos, obviamente, grandes proyectos de startups, algunos pues empresas ya muy conocidas como puede ser Cabify, Housel o Globo. Globo con 2 rondas de financiación, cada bola representa una ronda de financiación, 150 millones en una, 150 millones en otra. O sea, como ves, no son cantidades pequeñas al alcance de cualquier inversor. Esto lo que te demuestra es que, pues bueno, cierto es que a lo mejor tú piensas que las startups es una burbuja, como la que hubo en el año 2000, la burbuja de las .com, y bueno, en este webinar quiero aclararte algunas dudas, quiero comentarte qué es una startup, quiero comentarte también cuáles son los factores críticos a tener en cuenta a la hora de valorar, invertir en ella, quiero contarte cómo ganan dinero, quiero contarte también cómo puedes invertir en ellas y sobre todo, ya digo, pues hacerlo de una manera para que no pierdas dinero. De todas formas, la inversión en startups es una inversión para, pues bueno, inversores que ya están invirtiendo en otros tipos de activos, quieren más diversificación, están dispuestos a usar su fondo especulativo, que comentamos otras veces en MD Investment Capital, y ya digo, no es una inversión, digamos, para estrenarse, es para un tipo de perfil muy concreto. Bueno, lo primero, decirte que es una startup, ¿no? Esta es la primera pregunta y, pues bueno, saber un poco de qué estamos hablando. Al final, empresas, negocios, innovadores hay. Lo que pasa es que la startup o empresa de base tecnológica tiene unos requisitos concretos que te voy a enumerar. Bueno, normalmente este tipo de empresas pues hablamos que tienen una base tecnológica importante, es decir, que explotan algún tipo de idea o conocimiento técnico-tecnológico que es muy innovador. También es verdad que este tipo de empresas pues invierten mucho, son muy intensivas en lo que es investigación y desarrollo. Y también es verdad pues que bueno, que también aplican nuevas tecnologías y también son capaces de, pues bueno, de desarrollar esas tecnologías y convertirlas en productos y servicios que pues bueno, se conviertan en innovaciones en el mercado. Esto en cuanto a todo lo que tiene que ver, digamos, con tecnología. Pero también hay otras características muy específicas del universo startup y muy diferente al de las típicas empresas que pues estamos acostumbrados a lo mejor a invertir, ya sea en bolsa o de otra manera. Y estas empresas suelen ser empresas independientes, es decir, no pertenecen a grandes grupos. Son empresas que nacen y ya digo, no dependen, no son... Sí que es cierto que hay a veces startups que son spin-off, es decir, se separan o surgen de ámbitos como puede ser la universidad o otro tipo de ámbitos como puede ser las grandes empresas, pero lo normal es que sean empresas independientes donde, pues bueno, el fundador o fundadores son los propietarios junto con inversores, como puede ser el caso, pues bueno, el caso tuyo o de inversores que vienen a través de Investment Capital. Por otro lado, el tamaño suele ser pequeño, suelen ser pequeñas o medianas empresas, al menos en su inicio, luego pueden crear, pueden crecer. A nivel de fundadores, normalmente son perfiles de gente pues joven asociada a las nuevas tecnologías. Cuando digo joven, también hay gente de 30, 40 y más, pero son perfiles, ya digo, normalmente técnicos o
con un perfil de negocio y tecnología bastante marcado. Cierto es que hay empresas de base tecnológica que son disruptivas, es decir, rompen, revolucionan, y estas pues son capaces de crear por sí mismas un nuevo mercado gracias a esa tecnología que han desarrollado. También es verdad que son empresas que son muy flexibles en lo organizativo, es decir, a nivel de estructura, organigramas suelen ser planos y ya digo, las comunicaciones suelen ser informales y por lo tanto son rápidas en cuanto a adaptarse a los cambios o desarrollar. Y ya digo, normalmente pues se basan en mercados que están, pues bueno, están en, digamos, son emergentes, tienen por supuesto una demanda fuerte porque normalmente son mercados que no están explotados. Y ya digo, la cuestión está en que tanto las ventas como los beneficios son elevados, tienen un gran potencial, pero también son inestables y son variables, porque, ya digo, su ciclo de vida del producto o servicio puede ser muy corto, puede ser que aparezca una nueva tecnología, que aparezca otra startup que la supere, y ya digo, ahí es donde está un poco el problema. Lo que está claro es que para que puedan crecer rápido, desarrollar esa tecnología que muchas veces hay que desarrollarla en muy poco tiempo, hace falta inversiones importantes. Es decir, no hay tiempo en estos ámbitos de tecnología y alta competitividad, no hay tiempo de desarrollar algo durante años. No, hay que meter mucho personal, muchas horas de trabajo, y esto implica inversión y, por supuesto, financiación para desarrollarlo lo antes posible, llegar el primero al mercado y conseguir una posición, a ser posible, monopolística, es decir, que sea la única empresa que ofrece ese producto o servicio. Por lo tanto, son empresas que están dispuestas a asumir grandes riesgos porque, ya digo, una de las capacidades que tienen es poderse quedarse con mercados o segmentos de mercado completos. También es verdad que otra de las características es que son empresas que tienen una perspectiva internacional importante, es decir, se orientan a mercados internacionales, no solo a una zona geográfica, sino se pueden orientar, ya digo, a diferentes países, incluso a todo el mundo, como ha pasado con las redes sociales, como puede ser empresas como Facebook. Bueno, ¿cómo gana dinero una startup? Claro, si somos inversores tendremos que saber cómo van a ganar dinero, ¿no? Esta es la pregunta básica que se hace cualquier inversor, porque al final, pues bueno, el inversor tiene que recuperar su dinero, obtener unas rentabilidades, etcétera. Bueno, pues básicamente las startups lo que tienen que hacer es pues desarrollar productos o servicios que tengan ventajas. Es decir, al final, si nos basamos en cualquier mercado, al final los mejores, los que aportan una mejor relación calidad-precio, son los que se quedan con el mercado. Bueno, al final estas empresas tienen que aportar avances tecnológicos que ofrezcan mejores prestaciones cuando es algo que ya existe, ¿no? Hay casos, como por ejemplo el de Hauser, ¿no?, que a través de la tecnología ha mejorado un sector tan tradicional como el de la venta inmobiliaria. A veces es una cuestión de miniaturización, es decir, por ejemplo, los teléfonos inteligentes serían un ejemplo, ¿no? Pasamos de un smartphone a algo aún más pequeño como puede ser un teléfono. A veces es algo que tenga más funciones, a veces es una cuestión que sea mucho más fácil de manejar o que tenga más potencia, ¿no? Cuando se desarrolló el iPhone, pues ahí está, ¿no? Y también que tenga menor coste respecto de los productos o de la oferta actual, también es una de las formas de conseguir quedarse con el mercado y por lo tanto ganar dinero. Por ejemplo, ahí estaría el caso de Uber, Cabify, todos estos servicios de transporte que buscan, pues bueno, hacer más barata la oferta respecto de otras fórmulas como podría ser el taxi. Bueno, la mayoría de las startups parten de un único producto, un único servicio, estrella, y ya digo, a partir de ahí lo lanzan, lo desarrollan y luego ya pueden ir ampliando con diferentes versiones o pueden crear una gama de productos más amplia, ¿no? Ejemplo, Uber ha desarrollado otras líneas de negocio como puede ser Uber Eats, que al final se basa en lo mismo, se basa en tener la oferta por un lado, la demanda por el otro, una plataforma, que puede ser una aplicación o puede ser una web, y a partir de ahí conectan unos con otros y ganan dinero, ¿no? Bueno, pues ya digo, esto sería un ejemplo. Uber Eats sería una extensión del transporte de la plataforma Uber, que fue el negocio originario, el transporte. Pero por otro lado tenemos el iPhone y todas sus versiones que han venido
básicamente son mejoras y por lo tanto, pues bueno, esa también es otra manera de, digamos, quedarse con el mercado y ganar dinero. En cualquier caso, ya digo, las startups asumen muchos riesgos, pero ganan dinero porque su producto o servicio tiene un elevado componente innovador y, por supuesto, buscan perfeccionarlo hasta que el producto estrella se convierte en lo, bueno, a nivel de estrategias de marketing, dirección de marketing, marketing estratégico, hablamos con producto estrella, es cuando aparte de darme nombre, darme clientela, fama, etcétera, aparte me da ventas, me da mucho dinero. Esto es lo ideal. Lo ideal es tener un producto que me da fama, me da marca, me da nombre y encima me da dinero. Entonces, las startups perfeccionan este producto y, ya digo, de esa manera también consiguen que pues, la competencia no pueda entrar o le cueste mucho más entrar porque las mejoras hacen que sean barreras de entrada. Por otro lado, como te decía, también el haber aprendido a desarrollar un producto que se convierte en estrella permite que la startup pueda desarrollar nuevos productos. Una vez que ya, digamos, ha captado un segmento de mercado, puede intentar captar otros segmentos de mercado y así ganar más dinero e incluso puede ampliar ese segmento de mercado o darle otro tipo de servicios al mismo segmento de mercado, ¿vale? Es lo que hablamos, por ejemplo, de Uber, ¿no? Yo tengo un usuario de Uber que puede desplazarse con el servicio de transporte, pero también puede pedir comida a domicilio con el servicio de Uber Eats. Al final la clave es que sean empresas diferenciadas, es decir, al final si te das cuenta, las startups aplican estrategias de marketing que tienen ya muchos años, como puede ser lo que te decía, la estrategia de crear un producto estrella, la diferenciación, todo lo que tiene que ver con la innovación, la calidad, etcétera. Pero, bueno, ya digo, una de las cosas que hacen también las startups para ganar dinero es parte del dinero que obtienen con los beneficios de los productos estrella, los destinan para expandirse, crecer, como puede ser, por ejemplo, las redes sociales, que amplían países, idiomas, etcétera. Pero también las startups se dedican a comprar otras empresas para, como te digo, conseguir esa posición monopolística. En el caso de la comida a domicilio, hay varias empresas que desarrollan ese segmento, pero por ejemplo el caso de Globo, en España, pues bueno, Globo obviamente tiene muy complicado quedarse con todo el mercado y ser el líder y ser, digamos, quien tenga el monopolio de lo que es el delivery food, que esto lo explicaba en otro vídeo de MD Investment Capital. Pero sabe que, bueno, pues que siempre podrá venir un Just Eat o podrá venir un Deliveroo y comprarles. Ya les va bien. Entonces, quiere decir que las startups también a veces ganan dinero para sus fundadores o para sus inversores porque son compradas por otras empresas. Es decir, pueden ganar dinero de la manera tradicional, que es a través del mercado, o pueden ganar dinero porque, bueno, pues lo compra otra empresa y los inversores salen con unas plusvalías y los fundadores también. Luego hablaré de este tema que tiene mucho que ver con la bolsa, el Nasdaq y las empresas tecnológicas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Netflix tiene más años de lo que parece, tiene más de 20 años en cuanto a su negocio, pero inicialmente su negocio se basaba en cintas de vídeo, en cintas pues como las que yo he visto o yo alquilaba en videoclubs como puede ser Blockbuster, que desapareció. Entonces, bueno, Netflix fue pionera en aprovechar la tecnología para dar un servicio de streaming, es decir, de ver contenidos a la carta desde cualquier lugar, pero con una conexión a Internet. Entonces, bueno, pues Netflix fue pionera en ese sentido, ha conseguido más de 50 millones de suscriptores, es decir, una base de clientes muy importante. Y, pues bueno, como te decía, debutó en el Nasdaq, luego lo veremos, en mayo 2002. Las acciones tenían un precio de salida de 15 euros y hoy en día pues han llegado a valer incluso en los 12 últimos meses casi 400 euros. Y eso que ahora van a entrar muchos competidores, pero durante un tiempo Netflix era básicamente, pues bueno, tenía controlado el mercado, quizá también con HBO y bueno, pero al final, ya digo, el servicio de streaming pues lo han empezado a explotar y muchas empresas como Amazon, Apple, Disney, que tienen muchísimo dinero. Disney, por ejemplo, tiene
contenidos en exclusiva, como puede ser todo lo que tiene que ver con las franquicias de Star Wars, Marvel, etcétera, y ahora van a entrar a la competencia y ahora Netflix lo pasará mal. Pero durante muchos años ha sido prácticamente pues, la empresa que controlaba este mercado y al ser pionera, al ser una startup en cuanto a que aprovechó la tecnología para algo que no se había hecho hasta entonces, pues al ser pionera, pues ya digo, se ha convertido en la líder y eso le ha permitido pues tener un gran valor bursátil. Pues a esto nos referimos, ¿no? Con un ejemplo de startups. Y ya digo, al final, estos negocios, estas startups, se diferencian de la burbuja que hubo de las .com en que son empresas que pertenecen ya a la nueva economía. Es decir, esto no son pruebas, esto no. La nueva economía es una realidad. Al final, esta nueva economía, ya digo, incluye muchos conceptos, pero al final podríamos decir que en la nueva economía podemos encontrar, por un lado, todo lo que tiene que ver con la economía verde o lo sostenible. Imagínate, se van a invertir miles y miles de millones, ya lo explicaba yo en mi vídeo sobre si era rentable invertir en energías renovables. Se van a invertir miles de millones en ese concepto. Por otro lado, también tenemos todo lo que son las empresas que tienen que ver con Internet, con software, con ocio, multimedia, los que se conoce, por ejemplo, con las FANG. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, que ya lo he comentado, y Google, se las conoce como las FANG. Son empresas muy valiosas, cotizan en el Nasdaq y ya digo, son empresas de base tecnológica y en su día fueron startups, pero hoy en día son empresas enormes, para que veas cómo también todo lo que tiene que ver con Internet, las nuevas tecnologías, también el software, el ocio, lo multimedia, todo esto tiene que ver también con el mundo startup y estas empresas ya están muy consolidadas. Por eso digo que esto es la nueva economía. Antes, en el siglo pasado, siglo XX, siglo XIX, se controlaban los recursos a nivel de el petróleo, el oro, cosas de este tipo, el gas, etcétera. Hoy en día el oro o el petróleo del siglo XXI son los datos y Amazon tiene muchísimos datos de nosotros y gracias a eso puede vendernos productos, Apple tiene muchísimos datos, Facebook también y por lo tanto esta es la nueva economía. Pero no solo estas empresas, también hay otras empresas como puede ser aquellas que se dedican al tema de la salud humana, cada vez vivimos más y por lo tanto pues bueno, pues podemos incorporar tecnologías, cuidado geriátrico, todo lo que tiene que ver con la alimentación, la salud. Todo esto son conceptos que también están incorporados en la nueva economía, pero también sectores que están intensivos en conocimiento, como puede ser la robótica, todo lo que se habla de cómo va a cambiar el trabajo en esta nueva década, que pues bueno, habrá ya robots que sustituirán. Hay casos de empresas que tienen robotizada prácticamente todos los procesos industriales, ¿no? Casos de empresas que ya los robots doblan y empaquetan las camisetas, la ropa, etcétera. Prescinden de personas. También todo lo que tiene que ver con la nanotecnología, aeronáutica, microelectrónica, muchísimas cosas que ya digo, que tienen que ver con la nueva economía y ya digo, sobre todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con todo lo que está ocurriendo a nivel de concienciación social, presión a los gobiernos y por lo tanto, pues bueno, como ves, la inversión en lo que son energías renovables, solares, todo lo que tiene que ver con eólicas, biocombustibles, está creciendo año tras año y por lo tanto ya digo, esto es parte de la nueva economía y las nuevas empresas no serán empresas antiguas que se pasan a lo nuevo. En algunos casos sí, ¿no? Por ejemplo, en energía es más fácil, ¿no? Que una empresa, como puede ser el caso de España, en Iberdrola, pues se pasa a producir más a través de energías limpias y se olvide de combustibles fósiles. Pero ya digo, todo lo que tiene que ver con tecnologías, todo lo que tiene que ver, como lo que hemos visto con las FANG, es complicado que una empresa actual, que ya tiene un modelo tradicional, que precisamente no le permite innovar, no le permite tomar riesgos y sobre todo si cotiza en bolsa, es muy complicado que sea el nuevo Facebook, el nuevo Google. Por eso las startups son, ya digo, parte de la nueva economía y van a seguir existiendo. No es igual que la burbuja de los .com, como te decía.
Bueno, llega el momento interesante, digamos, ¿no? El de, oye, ¿cómo podemos invertir, no? Si te preguntas, oye, Miguel, ¿cómo puedo invertir en startups? Bueno, pues vamos a ello. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las startups, como decía, necesitan capital. Y por lo tanto, para el capital, pues bueno, hay dos opciones. Bueno, cuando una startup ya sale a bolsa, por ejemplo, el caso de Netflix, que te comentaba antes, debutó en el Nasdaq, el mercado tecnológico de Nueva York, de Estados Unidos, el 23 de mayo del 2002, 6 millones de acciones en circulación, 15 euros por acción. Hoy en día ya ves lo que vale, ¿no? Tenemos, pues eso, últimos 12 meses máximos de $386, mínimos de 252, y eso que en su negocio están entrando muchos competidores. Si no, veríamos casos como Amazon, etcétera. Pero ¿cuál es la cuestión aquí? Bueno, la cuestión está en lo siguiente. La cuestión está en que, en este caso, la startup ya ha salido a bolsa. Entonces, ahí es donde hay un problema, porque obviamente ya hay un precio de valoración, es decir, ya no puedes comprarla a precio, digamos, de antes de salir a la bolsa. Por lo tanto, también, claro, será el precio que sea, habrá una demanda que hará que el precio suba, con lo cual igual no puedes comprar el número de acciones que tú quieres. Y bueno, pues ya digo, esto es como esperar a que ya se sepa que esa empresa es una empresa de éxito. Es decir, que en bolsa una de las cosas que comentamos es compra con el rumor y vende con la noticia. Entonces, claro, si esperamos a que la empresa, la startup, salga a bolsa, pues ya digamos que vamos tarde. Pero esta es la opción fácil, es decir, ir al mercado bursátil y comprar las acciones como si fueran las acciones de cualquier otra empresa. Lo único que esta empresa, startup, tiene que haber salido a bolsa y, por lo tanto, tenemos que esperar a su salida a bolsa. Pero también hay otra opción, que es, pues bueno, la de comprar empresas que, digamos, pues bueno, no están en el mercado bursátil y que no van a salir a bolsa. Fíjate, esta noticia es de hace poco. Y fíjate, Banco Santander compra coches.com. Es decir, Banco Santander ha comprado un dominio. Podrías pensar, ¿un dominio? ¿Y para qué compra un dominio? Bueno, Banco Santander tiene muy claro que quiere pasarse a la digitalización de los procesos. Todos los bancos saben que tienen que ahorrar costes, se acabó lo de las oficinas, se acabó lo del personal y para ello hay que pasarse a lo digital. Y bueno, pues a veces lo que puedes hacer es intentar desarrollar algo que cuando eres un banco, que no eres innovador de por sí, que tienes unos riesgos, una burocracia, una estructura, es decir, eres lo contrario a una startup, pues es muy complicado que desarrolles algo que tenga éxito. Por lo tanto, lo que suelen hacer las grandes empresas, como tienen dinero, compran a estas startups o negocios en Internet. En este caso, coches.com es un tipo, digamos, de startup que básicamente incorpora la tecnología para solucionar algo tan fácil como comprar coches. Entonces, coches.com, que para empezar es un muy buen dominio y que se compró hace bastante por mucho dinero, pues coches.com, ahí donde lo ves, que parece una web, esto que gana, esto que genera. Bueno, Santander no ha dicho cuánto es el precio por el que ha comprado el 93,8% de Autodescuento SL. Autodescuento SL es una pequeña sociedad que ni cotiza en bolsa ni nada de esto, pero esta sociedad es la propietaria de coches.com, es la propietaria de este dominio y por lo tanto la que explota ese dominio a través de este modelo de negocio online. Básicamente lo que hace es atraer visitas a su página web y tiene la friolera de 3 millones de usuarios únicos al mes. ¿Qué quiere decir? Que 3 millones de personas al mes visitan esta página. ¿Para qué? Pues eso, para buscar coches, ya sea de segunda mano, nuevo o de kilómetro cero. Luego también coches.com tiene acuerdos con concesionarios, con empresas de renting, etcétera. Por lo tanto, ya digo, tiene una red para que bueno, todo eso, toda esa información, todos esos datos se puedan volcar y el usuario lo tenga todo centralizado. Algo parecido a lo que hizo Idealista en su día con la oferta inmobiliaria de segunda mano, pero aplicado a coches. De hecho, se dice que coches.com aglutina más o menos el 32% de las operaciones de compra de vehículos nuevos en España. O sea, imagínate el volumen que tiene esta página web
al nivel de lo que estamos hablando. Y claro, al Banco Santander le interesa mucho el negocio de compra de vehículos, también por la financiación, lógicamente. Entonces, no solo es una cuestión de ganar dinero por la compra de vehículos, sino una cuestión de impulsar la financiación de coches y a través del mundo digital. Por lo tanto, como ves, en el mundo startup tenemos dos opciones. Una opción es irnos a startups, es decir, empresas que seguramente acabarán o siendo compradas por una empresa más grande o saliendo a bolsa. Podemos hacerlo previamente, es decir, en la fase en la que las empresas pues necesitan dinero. Luego hablaré de ello. Pero también podemos plantearnos, en vez de invertir en startups que son empresas que producen, que tienen un producto o un servicio, podemos irnos a startups o empresas de base tecnológica que básicamente se basan en un dominio, un sitio web, y en ese sitio web se gana dinero, se monetiza el tráfico, es decir, las visitas, como es el caso de coches.com. Coches.com, pues esos 3 millones de usuarios comprarán un porcentaje a través de esta web y por lo tanto se llevarán una comisión. Entonces, ya digo, también podemos plantearnos en invertir en este tipo de negocios que a veces es mucho más fácil de valorar y sobre todo, pues bueno, es más fácil a veces de encontrar proyectos de una cantidad o un importe de dinero pequeño. De todas formas, una de las cosas que hay que tener en cuenta, tanto si vamos por un lado, es decir, comprar proyectos basados en un dominio, una presencia online, o si vamos a proyectos más grandes, startups que al final desarrollan una marca, incluso internacional. En cualquier caso, la clave está en la valoración. Y claro, ¿cuál es el problema? Que hay que entender muy bien cómo funcionan las startups, hay que entender muy bien cómo funcionan los negocios online, hay que saber leer bien los datos y también hay que saber, pues bueno, cuáles son las características y las cuestiones clave de este tipo de negocios. ¿Para qué? Para que no pase lo que pasó con WeWork. WeWork pretendía salir a bolsa por casi 50.000 millones de dólares, 47.000, y la salida a bolsa no funcionó. Básicamente porque la valoración, la mayoría de inversores no se la creyeron y no la aceptaron. Y fíjate cómo sería la cuestión que, por arte de magia, la magia de Wall Street, esa valoración de 47.000 pasó a ser 8.000. Fíjate, qué cambio de valoración. Bueno, básicamente, ¿cuál era el motivo de este cambio de valoración? Pues muy sencillo, que realmente WeWork no era una startup, era una empresa inmobiliaria con un negocio inmobiliario que, bueno, se había disfrazado, se había pintado un poco de startup, pero no era una startup, por lo tanto, tenía todos los problemas que tiene una inmobiliaria tradicional en cuanto a un gran apalancamiento, elevados costes, necesidad de financiación elevada, no tiene capacidad de diferenciación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya digo, este es uno de los grandes problemas que hay que tener aquí. Pensamos, o tú puedes pensar como inversor o como inversora, que todo lo tecnológico, todo lo nuevo, todo lo de Internet da dinero. No, es como en cualquier cosa, cualquier tipo de activo. Cuidado, no nos vendan un gato diciendo que es una liebre, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. No todas las inversiones son buenas y es más, hay muchas inversiones que son malas. Por lo tanto, aquí te pongo el ejemplo de WeWork para que pienses que el tema de las valoraciones es la parte más complicada a la hora de invertir en startup. Y por lo tanto, ¿cuáles son los aspectos clave en los que te tendrías que fijar antes de invertir en una startup? Y es lo que hacemos en MD Investment Capital, es parte de nuestro trabajo, el analizar estos datos, ver si son fiables, el investigar y el tomar decisiones en base a esto que te voy a comentar, pues es lo siguiente. Lo primero, tenemos que ver todo lo relativo a la financiación. WeWork era una máquina de quemar dinero. La mayoría de las startups son una máquina de quemar dinero. El problema está en dónde se asignan esos recursos financieros. Si tiene sentido que el dinero lo estén quemando para crecer, para captar usuarios, para desarrollar, vale, entonces es una estrategia que es válida. En el mundo startup, aunque en el mundo de los negocios tradicionales no tenga tanto sentido, pero aquí sí que lo tiene, porque necesitamos crecer muy rápido, desarrollar la tecnología muy rápido, crecer el número de usuarios muy rápido, número de mercados, países, etcétera. También es importante que a nivel de startup, sobre todo cuando estamos en fases iniciales, que es donde normalmente nosotros entramos,
y recomendamos a nuestros inversores, es interesante, es importante que los fundadores pongan dinero también. Es decir, lo pueden poner de su familia, de amigos, etcétera, pero es importante que pongan dinero. Por otro lado, es importante que a nivel financiero sean prudentes, tengan pues eso, un buen director financiero, unas buenas políticas financieras, etcétera. Y también, pues bueno, si ya generan ingresos, incluso beneficios, esto es ideal, aunque no es lo normal. Todo lo que tiene que ver con la organización, bueno, pues es importante que tengan un buen plan de negocio. Es importante que a la hora de toma de decisiones haya buenos mecanismos para que las decisiones estén bien valoradas, a ser posible que no decida una única persona que mañana se puede volver loca. Loca quiere decir que se le sube el poder o se piensa que todo lo que toca es oro y no es así. Que haya un buen liderazgo, pero que sea sano, es decir, que se deleguen las tareas de gestión, que haya un equipo directivo, que haya buena atmósfera de trabajo. Sobre todo que haya buena capacidad de flexibilidad, buena capacidad de adaptación, porque sin duda las startups pueden morir muy rápido, porque hay muchísimos competidores que pueden ser más rápidos, más listos o tener más dinero. Por lo tanto, la flexibilidad, la gestión eficaz de los plazos, de los tiempos, es fundamental. Y ya digo, es importante que, bueno, que los fundadores pues asuman que, oye, que no lo saben todo y que se rodeen de gente mejor que ellos, sobre todo en las áreas de gestión que ellos no dominan. Enfoque. Importante que la startup tenga un foco muy concreto, que tenga una actividad principal muy concreto, que también estén orientados a captar nuevos clientes, nuevos mercados, que tengan una cartera de productos que sea innovadora y competitiva. Y aquí el objetivo, al fin y al cabo, de una startup es que sean pioneros. Esto es lo ideal, pero a veces con mejorar algo que ya existe, pues ya es suficiente. Es decir, tampoco hace falta inventar la rueda. Sí, no vamos a buscar Googles porque esto es complicado. Pero empresas que al final mejoren los procesos tradicionales gracias a Internet o a las nuevas tecnologías, pues esto ya es algo que es válido para el tema de que sean pioneros en el mercado. A nivel del perfil del emprendedor, de los fundadores, esto es una parte muy importante y que hay que analizar muy bien, porque al final el éxito depende de este emprendedor, de esta persona que tiene una idea, tiene un sueño y pase lo que pase va a perseguirlo. Ya digo, con buenas políticas de gestión y sobre todo de liderazgo, pero esto es importante. Gente que esté motivada, gente que disfrute con lo que hace y que realmente quiera cambiar el mundo. Yo sé que es una frase que habrás escuchado y muy típica, pero realmente tiene que vivirlo como algo que sea verdad. Y ya digo, al final tiene que ser, el equipo humano es una parte clave, porque tú al final estás invirtiendo en una empresa que básicamente son unas personas que tienen unas ideas, unos ideales, unos sueños y no tienen nada concreto. Entonces, al final invertimos en personas. Por eso es tan importante que realmente sea gente que tiene viva la pasión, que creen en sí mismos y que, pues bueno, sobre todo gente que, pues bueno, que al final sepa desarrollar bien la idea. Cuidado con los vendehumos, cuidado con aquellos emprendedores que solo saben vender la idea, pero detrás no hay realmente un sentido de trabajar. Es decir, hay emprendedores que buscan, digamos, engañar. Como ellos saben que al final una startup al principio pierde dinero, y esto los inversores lo sabemos, y como al final saben que, bueno, que hay mucha competencia y que hay que ir levantando capital, es decir, hay que ir inyectando más dinero, pues algunos utilizan este modelo para vivir la gran vida o durante algunos años, pues bueno, tener sueldos estratosféricos. Entonces, mucho cuidado con la gente que vende muy bien su idea a inversores y, sin embargo, no la sabe vender a clientes, proveedores o incluso a sus trabajadores. Ya digo, buscamos gente que sean transparentes y que sean honestos, gente en la que podamos confiar. Esto es fundamental. Por otro lado, importante que sus objetivos y estrategia de crecimiento estén orientados a obtener beneficios. Cuidado con aquellos que dicen, no, bueno, vamos a estar invirtiendo no sé cuánto dinero durante no sé cuántos años y dar beneficios no es importante. Bueno, cuidado con estos, porque ya digo, pueden ser vendehumos o puede ser gente que realmente no entiende bien de qué va el mundo de startup, porque ya digo, es que si todo fuera
gastar dinero, pues cuanto más gastas, más éxito. Pues ojalá fuera así, pero no, esto no es así. Por otro lado, quieran construir una marca importante, propia, una buena planificación estratégica. Como ves, invertir en startups requiere de análisis concretos, requiere saber de negocios, de startups, de internet, etcétera. Como ves, no es fácil, por eso desde MD Investment Capital nuestro equipo se encarga de todo este tipo de trabajo. Y ya digo, fundamental, o a mí por lo menos, que yo he sido exdirector financiero, a mí me gusta mucho startups que tengan estrategias de gasto y de inversión que sean razonables. Vuelvo a repetir que no me gusta aquellos que gastan dinero por gastarlo. Y también pues es importante que el equipo directivo, los fundadores, en definitiva que la startup busque nuevas oportunidades cuando el mercado está en expansión, es decir, que sean ambiciosos, que estén hambrientos, ¿no? Porque al final, ya digo, hay que crecer. Es importante crecer rápido en el mundo startup, pero hay que crecer con un objetivo, por supuesto, no puede ser crecer por crecer, no es algo tan simple. Bueno, pues hasta aquí este webinar sobre invertir en startups. Espero que te haya resultado interesante, que te haya arrojado algunas luces sobre cómo es este mundo de invertir en startups y en negocios online, como lo que hemos visto en dominios, como puede ser el caso de Banco Santander con la compra de coches.com. Ya digo, si quieres invertir en startups, si quieres saber más sobre este tema, contáctanos y te atenderemos encantados. Escríbenos un email a info@mdinvestmentcapital.es y ya digo, atenderemos tus dudas si estás interesado en este tipo de inversión, que ya digo, que no es algo que sea, pues eso, de futuro, no, es que es la economía actual cada vez es más digital, más tecnológica y por lo tanto estas son las empresas de hoy y no solo de mañana, ¿vale? Bueno, pues me despido de ti, hasta el próximo webinar, hasta entonces, saludos.